Bueno, gloria a Dios, aleluya, hermanos. Dios les bendice hermosamente en esta tarde, ¿verdad? Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de Life in Straight, vida y propósito. Amén. Dios bendiga sus vidas de una manera extraordinaria. Sí, soy su hermano Manuel Valdivia. Pertenecemos a la iglesia Fuentes de Agua Viva 2 en Tijuana, Baja California. Reciban saludos de mi pastor Martín Murillo y su esposa Margarita Murillo, que con mucho amor nos han acogido y han sido de gran bendición para nuestras vidas, donde hemos aprendido, entre muchas otras cosas, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. De igual manera, quiero darle las gracias primeramente a Dios, darle la honra, la gloria y la alabanza, ya que sin él sabemos que nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios que ni poquito, absolutamente nada. Y aprovechando, pues saludar y darle las gracias a Pastor Libardo Costa y a su esposa Lorena Guillén, ¿verdad, pastora? Y a todos los que hacen posible esta transmisión. Y también, antes de que se me olvide, pues un saludo muy especial, ¿verdad? A mi amado yerno Luis Felipe Gómez y a mi hija Michelle, ya que gracias a ellos se hace posible esta magia, ¿verdad? De cambiar el escenario y de prestarnos este set para realizar estas transmisiones. Amén. Digo, la magia, ¿verdad? Lo que tenemos está la tecnología. Pero les voy a decir, les voy a contar que el Señor hace unas transformaciones más grandes, hermanos, casi como igual la transformación cuando el Señor trajo a Adán a la tierra, que a partir del barro, y con un soplo de vida, este mismo milagro que hay en la transformación del hombre. Amén. Cuando el Señor viene a nuestras vidas. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor sea a partir de a partir de este momento. Sabemos que el Espíritu Santo tiene el control. Amén. Hemos sido llamados a compartir el Evangelio, a llegar a los corazones, a llegar por medio de este medio a tantas personas, tantos hermanos, tantas hombres como tú y como yo, que en un momento no teníamos a Dios, o que en su momento tenemos a Dios, pero estamos un poquito alejados, o que queremos nutrirnos, amén, de la palabra, de la hermosa palabra de Dios. Y oremos. Hermoso Señor, te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio, Señor, de permitirnos estar un día más aquí, Señor, compartiendo tu hermosa palabra, compartiendo nuestro testimonio, compartiendo los cambios que cada vez haces a nuestras vidas, los cambios que has hecho, los que sigues haciendo y los que vas a hacer, Señor. Y te doy gracias porque puedo ver que a partir de mi cambio, yo puedo hacer cambiar a los que están alrededor de mí. Empezamos a afectarlos de una u otra manera. Amén. Así, Señor, te damos gracias para que Espíritu Santo toque, ¿sí? el corazón, ya que yo soy un siervo inútil nada más. Quiero ser un vaso de honra, glorioso Señor. Pone un carbón encendido para que quites cualquier palabra vana, cualquier palabra que no provenga de ti, Señor, sí, que seas tú en todo momento. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sí? Pues sin más preámbulo, amén. Vamos a las escrituras, hermano. ¿Sí? En el libro de Hechos, hay una, en el libro de Hechos, capítulo 9, vamos a estar ahí hablando. Yo creo que es una de las historias que muchos no la hemos escuchado a lo mejor alguna vez. Y los que no hemos escuchado, hermanos, yo les invito, ¿verdad? Les insto en el amor del Señor que hablan su Biblia porque la misma palabra de Dios, hermanos, nos invita, ¿sí? Nos dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, que corta, ¿sí? Hasta llegar a los tuétanos, amén. Así que puedo tener a lo mejor yo una charla contigo o el disertar la palabra de Dios de una manera tan emotiva, pero lo que va a hacer finalmente ese cambio en ti y en mí es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Amén.
Así que si ya estamos ahí, vamos a Hechos 9. Y tiene como un subtítulo ahí, hermanos, que dice la conversión de Saulo. Estamos viendo nosotros como hombres como propósito, hermanos, ¿sí? La semana pasada habíamos hablado, cada vez que se graba un programa de estos, estamos hablando de que todos tenemos un propósito en la vida del Señor. El Señor no nos salvó, no nos rescató para tenernos ahí sentados, amén. El Señor quiere que seamos esos vehículos, que seamos esos vasos, ¿sí? Que podamos llevar y transmitir las hermosas cosas que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Amén. Así que sin más, dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los hombres del camino, hermanos, se les llamaba a los seguidores de Jesús. Amén. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a conocer, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escuche esto. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En un momento más vamos a hablar acerca de eso también. Y dice, él temblando y temeroso. ¿Cómo? Con temblor y temor. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. ¿De dónde se levantó? De tierra. Y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo. ¿Sí? ¿Quién? Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, dice la palabra de Dios que había en Damasco un discípulo. Amén. No era cualquier persona, era un enviado al Señor, era un discípulo de Jesucristo, que dice que en sueños, ¿sí? Llamado Ananías, y en el cual en visión el Señor le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí. Cuando tenemos un llamado del Señor, hermanos, ¿sí? Tenemos que prestar atención a la voz de Dios y decirle, Señor, heme aquí. Así como Ananías,
el Señor nos está llamando a ti y a mí, ¿sí? Los que conocemos del Señor, ¿sí? Alcanzar vidas que todavía no han escuchado del Señor, hermanos. ¿Sí? Dice, levántate, despierta, despabilate. Amén. Y ve, levántate y ve, le dijo Ananías. Y busca a uno llamado Saulo. Porque aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo de Tarso? Estaba orando. Amén. Estaba orando. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces Ananías le responde y voy a parafrasear. Dice, a ver, Señor, ¿verdad? Ananías dice, a ver, Señor, ¿es ese mismo Saulo del que tanto se habla de él? ¿De ese perseguidor de la iglesia? ¿Ese que tanto mal ha causado a tus santos en Jerusalén? Gloria a Dios, permíteme, hermano. Quiero ver si transmitir nombres como aquí está. Aleluya. Quería Linda Cermeño Martínez, gloria a Dios, Dios les bendice. Damaris Camarnillas, Dios les bendice. María Doris López, Nick Castro, Beba y Queda, Dios les bendice, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Eso es nuevo, no, tengo que estar viendo ya y a veces me voy, pero gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, el Señor en Ananías le dice, a ver, Señor, ¿es ese mismo Saulo del que tanto se habla? De ese perseguidor de la iglesia, ese que tanto mal, dice, le ha causado a la iglesia, a tus santos en Jerusalén. Señor, me vas a meter en problemas, me vas a meter a la boca del lobo. Ese Saulo, sí, ese Saulo es mala persona, Señor. Ese Saulo odia a los cristianos. Amén. Y el Señor le dice, ve. Hablaba con mi esposa y me dice, grande palabra es esa, porque imagínate, este hombre tenía miedo, sabía del poder que tenía Saulo de Tarso. Cuando yo tengo que llevar esa palabra, pues el Señor nos va a preparar para ese momento, amén. Porque en nuestra carne a lo mejor podemos tener miedo o tenemos esa sensación de que a lo mejor la palabra no va a surtir efecto, o porque soy débil, porque soy miedo, porque X, pero el Señor ya tiene control de la situación, amén. Y le dice el Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Nosotros, hermanos, así como Ananías, le decimos al Señor, Señor, ¿cómo voy a llevarle la palabra a este varón? ¿Cómo voy a llevarle esa palabra, si decían conmigo, a este Manuel, si es un borracho, un drogadicto? Ese es lo que menos quiere saber es de Dios. A ese háblale de Jaime Maussan, de platillos voladores, X-Files, y rápido va a captar, ¿sí? Rápido va a captar tu atención. Además es un mal hablado, es grosero, irrespetuoso. Dice que venimos de otra galaxia, que somos creación de los extraterrestres. Es más, que tú, Dios, no existes. A ese has llamado, Señor. ¿Es el que tú amas? Qué bueno puede salir de allí, Señor. Pero aún así le dice el Señor, ve. ¿Sí? Entonces el Señor envía a alguien, ¿a quién? A Ananías, al discípulo de Jesús. Hermanos,
muchas veces nosotros, ¿sí?, despreciamos a las personas. No queremos ir a predicar a las personas, no queremos ir a anunciar el evangelio, ¿sí?, a las personas que se ven diferentes a nosotros. Mira cómo se mira, es que mira cómo viste, cómo huele. ¿Dios va a querer hablarle a ese hombre? ¿Tú crees que Dios va a usar a ese hombre? Pues Dios ama a ese hombre. No importa su condición, ni cómo viste, ni cómo huele, si tiene o no tiene dinero, lo que hizo o lo que dejó de hacer, ¿sí? El amor de Cristo, hermanos, puede transformar su vida, así como ha transformado la mía. Yo te puedo decir que yo no me veía compartiendo contigo el evangelio o diciendo Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Esa transformación solamente la hace el Señor, ¿sí? El Señor empieza a cambiar nuestros corazones. El Señor empieza a cambiar de adentro para afuera. Estamos tan acostumbrados a llevar máscaras por la vida, amén, que ponernos la máscara del cristiano puede ser fácil, pero es un arma de doble filo, hermanos, porque hay dos tipos de personas nada más, como lo había dicho yo la vez pasada, salvos y no salvos. Aquí no hay negros, blancos, güeros, negros, guapos, feos, chaparros, altos. Aquí, Señor, nada más está mirando salvos y no salvos. Amén. Muchos de los que llegamos, hermanos, a los pies de Cristo, éramos pecadores. Dice también Pablo que en algún tiempo éramos pecadores y que por tanto no teníamos salvación, que estamos destituidos de la gracia del Señor. Amén. Dice, y nadie, hermanos, absolutamente nadie creía en nosotros. Nadie daba 5 centavos por nosotros. Amén. Sin embargo, hubo alguien que dio la vida por nosotros. Pero ¿quiénes podemos gozar de esto? Los que creemos. Sí, los que creemos en Jesucristo. Amén. Los que hemos cambiado de ser creación a ser hijos de Dios. Amén. Dice, hubo alguien, sí, en ese tiempo cuando yo andaba, pues sí, en el Señor, hubo alguien que se tomó el tiempo, amén, escuchó la voz del Señor y dijo, ve con ese Manuel porque instrumento útil me es, amén. Él estaba mirando, no con los ojos carnales, estaba mirando y escuchando la voz del Señor. Hay que pedir al Señor que haga eso en nosotros, de poder mirar y observar a través de los ojos de Dios, de sentir con el corazón del Señor, ¿sí? Y que nuestro oído se ponga atento y escuchar audiblemente la voz del Señor. Amén. Hubo alguien que vino a mostrarme, hermanos, entonces les estaba diciendo, ese amor de Dios y que solo Dios podía cambiar mi vida. Y es allí, ¿sí? Es allí donde empezamos a caminar, ¿sí? A creer, a declarar por fe que aunque tú veas cosa contraria, ¿sí? Ese milagro que Dios ha empezado en su vida, Dios no lo va a dejar a medias, ¿sí? Esta obra que Dios ha comenzado, Dios la va a ir perfeccionando. Aleluya. Cuando vemos y le hablamos a un hermano de Cristo, hermanos, y nosotros, bueno, a mí le pasaba con mi esposa, mis hijas, entre más clamaban por la vida de este varón cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, pero no dejaron de clamar, no dejaron de clamar por la vida de este siervo. Y siervo, no estoy diciendo que soy una persona importante, un siervo es un esclavo. Antes éramos esclavos del maligno, éramos esclavos de Satanás, ¿sí? Pero fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo y ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, amén. Somos esclavos de Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios, amén.
Entonces, hermanos, estamos viendo de que Dios estaba obrando en la vida de Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para que corrigiera su camino y confiara en quién, en Cristo como Salvador. Amén. Saulo, hermanos, era una persona, dice que era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Él pertenecía a la clase alta, no era cualquier persona. Dice que él fue instruido bajo los pies o bajo por ese gran maestro Gamaliel. Amén. Era un gran maestro. Entonces vemos que no era cualquier persona. Sin embargo, el Señor dice que todo lo aprendió y lo tenía como basura. Amén. Dice unas palabras más fuertes. Sí, en el griego original dice que es casi como una palabra ahí, ¿no? Anyway. Dice, el objetivo de Pablo, hermanos, estamos viendo que era erradicar, quitar, cortar, ¿sí? La predicación del evangelio. Pero sucedía todo lo contrario. Dice que al verse o sentirse la iglesia perseguida, esta se iba esparciendo. Sí, vemos la iglesia de la diáspora, donde empezaban ellos a esparcirse, y se empezó, como dijéramos, una plaga, sí, pero el evangelio se iba esparciendo por todo el mundo conocido en ese entonces. Amén. Y esto, pues enfurecía de una manera muy notable a Pablo. Tanto que dice la palabra de Dios, dice en la escritura, que Saulo dice, respirando aún que amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él venía con todo el ahínco, con todo el coraje, ¿sí? Para erradicar, ¿sí? La expansión del evangelio. Pero que ahí estamos viendo, hermanos, la maravillosa obra de nuestro Señor, ¿sí? Él iba buscando al Señor, ¿no? Sin embargo, el Señor ya lo tenía dispuesto, y dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes del vientre de nuestra madre. Amén. Así que el Señor ya había puesto la mirada en ese Saulo de Tarso. Sí, porque dice que instrumento me es este. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cosa tremenda era este Saulo de Tarso, ¿verdad? Ese gran maestro, el gran maestro, dice su maestro Gamaliel, le dijo, apartaos de estos hombres. Fíjense lo que le dijo Gamaliel a Saulo de Tarso. Le dice, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Fíjense, Pablo no hizo caso de las palabras de su gran maestro Gamaliel, donde dice, sabes que déjalos, amén, déjalos. Si esto proviene de Dios, permanecerá. Si proviene de los hombres, solito va a desaparecer. En la historia, muchos grandes pensadores, sí, habían dicho que la palabra de Dios, 100, 200 años iba a durar cuando mucho. Sí, sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que toda piedra, todo va a desaparecer, más sin embargo, la palabra de Dios perdurará para siempre. Amén. Dice, tal vez hallados luchando contra Dios. Ahí le decía que no estuviera luchando, que se iba a encontrar en una lucha encarnecida con el Señor, y sabemos que contra Dios no podemos hacer nada. Cuidado con el que se mete con nuestro Señor Jesucristo, amén, con nuestro Dios Padre Celestial. Y de esta misma manera, hay muchos que Dios les está al arrepentimiento, hermanos, ¿sí? Y a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, así como se le dijo una vez a Saulo de Tarso. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí estamos ahí? Sí.
Ok, de esta misma manera hay muchos que Dios les está hablando al arrepentimiento y a tener fe en nuestro Señor Jesucristo e insisten en no escuchar la voz de Dios y seguir batiéndose, ¿sí?, en el pecado, haciéndose daño a sí mismo, corriendo el riesgo de perderse eternamente. Amén. Nadie tiene comprado el día de mañana, hermanos. No es una casualidad el hecho de que tú estás viendo este programa, esta plática de hombre a hombre, de varones a varones, ¿sí? De que tú conozcas el propósito que el Señor tiene en tu vida, ¿sí? Así que si no eres salvo, si aún no eres salvo, pues no sigas, dice la palabra, no sigas dando coces contra el aguijón. Y podemos ver, dice, ese Saulo que odiaba, que menospreciaba, que perseguía, que aún no tenía amor en su corazón, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo él? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. ¿Qué estaba diciendo? Mira, hermanos, cuando hablamos de dar cosas en el aguijón, eran los animales que traían que iban en el arado. Cuando ellos se hacían para atrás, dice que había como unos picos detrás de sus pies. Entonces, cuando ellos se hacían para atrás, esos aguijones lastimaban, ¿sí?, su carne. Entonces dice, ¿qué caso tiene? Miren, a mí cuando yo llegué a los pies del Señor, me dijo un predicador ahí, no me conocía ni nada, y me dice, ¿sabe qué, Manuel? Yo trabajaba, le digo, desde muy temprano hasta muy tarde, y mi pretexto perfecto era de que no tenía tiempo para ir a la iglesia, para servir al Señor, amén. Sin embargo, pues el Señor, tuve un accidente, hermanos, tuve un accidente donde estuve con muletas y mi pie se había lastimado y era la única forma en la cual yo podía asistir a la iglesia. Y esa persona no me conocía. Y me dice, ¿sabes qué? Estaba yo en las sillas de atrás y ¿sabes qué? Porque así como a la oveja, que el pastor tiene que quebrarle la patita para tenerla ahí, así estás tú. Yo no te conozco, dice, pero dice el Señor que es la única forma que tú puedes estar aquí en la iglesia, alimentándose de su palabra. ¿Sí? Ya no tenía pretexto, no podía trabajar, entonces el momento oportuno para yo estar alimentándome de la palabra de Dios. Y así consecutivamente, el Señor tenía que tocar mi carne para que yo pudiera estar en la iglesia, hermanos. Sí, ahí entra donde yo les digo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ir en contra de la corriente, de nada te va a servir. Cuando el Señor ha puesto la mirada en ti, pues es mejor, como yo les digo, flojitos y cooperando. Y además, hermanos, saben que es una cosa tan hermosa servir al Señor. Es una experiencia, amén, muy hermosa. El Señor empieza a cambiar tu vida, empieza a cambiar todo nuestro panorama, amén. Así que igual te vuelvo a hacer la recomendación, hermano, si aún no eres salvo, pues no sigas dando cosas en el aguijón, amén. Dice, no importa quién eres, no importa qué hayas hecho, y así como el hijo pródigo, hermanos, amén, el Señor te está esperando, ¿sí? Dios te va a aceptar, Él te ama y todo por gracia, no creas que porque tú te lo mereces, amén, porque el Señor lo que quiere es darte salvación y darte vida en abundancia. Y eso mismo es lo que el Señor ha hecho con nosotros, amén. Dice en 2 Corintios, Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
he aquí todas son hechas nuevas. El Señor te va a poner, no es como nosotros que perdona. Decían por ahí, es que yo perdono, pero no olvido, ¿no? Y siempre tenemos la oportunidad de echarlos en cara. El Señor absolutamente dice que Él ha dejado nuestros pecados en el fondo del mar, ¿sí? En el fondo, imagínense ahí el fondo del mar que está aquí atrás, así en lo mero profundo. Y el Señor guarda los pecados, los tira al mar y no te vuelve a preguntar absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque ha hecho una nueva criatura en nosotros. Solo que decía mi hermano Jaime, dice, a veces andamos jugando al buzo y queremos ir a rescatar nuestros pecados cuando el Señor ya los ha tirado tan lejos y ya no se acuerda de ellos. Nosotros siempre recordamos lo que nos hicieron y a veces guardamos el momento perfecto para vengarnos, para regresarles esa maldad que nos hicieron. Amén. El Señor no es así. El Señor perdona y olvida. No hay absolutamente nada. Qué hermoso eso, porque el Señor no es como nosotros, no perdonamos a medias. Así que una de las cosas hermosas es, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Y si queremos hacer, pues, una oración de fe, hermanos, yo siempre digo, es necesario, sí, el confesar con nuestra boca, amén, que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Así que, pues te invito a que cierres tus ojos, hermanos, y hagamos una oración de fe. Amén. Señor Jesús, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que hoy me has dado para aceptarte en mi vida como mi Dios y mi Salvador personal, porque no hay otro como tú, Señor. Reconozco mi incapacidad para dirigir mi vida sin ti. Reconozco que he pecado contra ti y te pido que perdones todos mis pecados. Creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste para lavar todos mis pecados y sanar todas mis heridas, Señor. Te entrego mi vida. Confieso que eres mi Dios y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Abro mi corazón a ti, Señor. Transforma mi vida, ¿sí? Mi entendimiento. Hazme un nuevo ser renovado. Señor Jesús, séñame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Sí, con esto nos despedimos, hermanos, y espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Amén, como lo fue en una ocasión para mi vida, alguien que pudo compartir el evangelio, compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Se despide de ustedes, su amado hermano, Manuel Valdivia. Y lo importante no es que me conozcan a mí, hermano, lo importante es que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendice hermosamente, que tengan una muy bonita tarde. Amén.